todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y Radio y Televisión de Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Sean ustedes bienvenidos a este programa de Diálogos Judiciales, un programa que tiene, como ya lo escucharon, la finalidad de aumentar nuestra cultura de la legalidad, es decir, conocer nuestras obligaciones y derechos y llevarlos a cabo y exigir que los demás lo lleven a cabo. La verdad es que es un programa que diseñamos para que usted, siendo o no abogado, pues conozca un poquito más de lo que es el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. En esta ocasión vamos a tratar el tema del cumplimiento de las sentencias, es decir, lo que nosotros llamamos como ejecución de las sentencias. Una cosa es dictar la sentencia y otra cosa es que se vuelva material, es decir, que se haga operativa, que la gente la obedezca y, bueno, en el plano del caso concreto se lleve a cabo. Para este efecto hemos invitado al licenciado, y lo voy a presentar a mi derecha, es el licenciado Rodimero García Gauna, juez de ejecución familiar oral del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nos acompaña el licenciado Aníbal Vaquera Guerrero, jefe de la Unidad de Convivencia del Centro Estatal de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos de nueva cuenta. Qué amables. Y bueno, la verdad es que este tema de la ejecución de sentencias es un tema, pues, vamos a llamarle nuevo, reciente. Siempre se han complementado las sentencias, obviamente, siempre se ha llevado a cabo el proceso para que las sentencias se vuelvan parte de la vida diaria de los ciudadanos. Sin embargo, esta creación de juzgados de ejecución, es decir, juzgados de cumplimiento de la sentencia, licenciado Rodimero, ha sido algo nuevo, y de hecho yo creo que usted es el primer juez en el país que tiene esta encomienda en específico, sobre todo en materia familiar, ¿no? Así es, Mauro. Nuestro sistema de justicia estaba diseñado de manera tradicional, los procedimientos se desarrollaban de manera escrita, es decir, desde el dictado de la sentencia hasta el último acto de ejecución se desarrollaba mediante solicitudes o promociones presentadas por las partes, y la autoridad, la función era acordar o dictar resoluciones en base a las solicitudes, en base a las pretensiones, esto siempre atendiendo a la justicia. Recientemente, bueno, en el año 2007, se tomó la determinación, se hizo una reingeniería al sistema de justicia, creando lo que son los juicios orales. Esto como plan piloto se estableció únicamente para los juicios familiares relativos a juicios de alimentos, procedimientos de convivencia y custodia y posesión interina de menores, y los procedimientos de divorcio voluntario, y los procedimientos de divorcio necesario exclusivamente para las causales de incumplimiento en el pago de alimentos, adulterio o bien violencia familiar. Únicamente para esos casos se estableció lo que era el procedimiento oral, además de que el procedimiento relativo a la autorización judicial para enajenar bienes de menores. Así como también recientemente se autorizó dentro de estos procedimientos orales lo que son los procedimientos de adopción. Esto para dar mayor agilidad a los procedimientos en sí, un procedimiento que normalmente duraba 6 meses, 1 año en desahogarse y en concluirse con el dictado de la sentencia. Actualmente, y debido a la implementación de los juicios orales, tienen una duración de entre 1 mes y 2 meses al dictado de la sentencia. Claro que a partir del dictado de la sentencia, lo que continúa es la ejecución de la sentencia, que es en sí hacer efectivo el derecho de alguna de las partes declarados dentro de la sentencia, o bien dentro del convenio celebrado por las partes dentro del juicio. Bueno, y ahora entra en juego el nuevo juicio este juicio oral entra en juego que se vuelva un sistema que realmente dé un servicio directo hacia la gente, ¿no? Inmediato. Así es. Como sabemos, los juzgados orales en sí se ocupaban de una manera expedita en lo que es la resolución de los asuntos, de conocer, desahogar pruebas, el dictado de la sentencia, que como lo dije, tarda un procedimiento en sí de 1 a 2 meses en resolverse. Claro que tanto éxito que tuvo este sistema de justicia que originó que muchas personas que se encontraban en una situación de, por ejemplo, separación, que en sí no habían materializado un divorcio, pero en sí ya no llevaban una vida en común, atendiendo a este tipo de procedimientos se vieron animados a promover lo que es un procedimiento, recurrir ante un abogado, viendo que era muy rápido este procedimiento, que ya no era tan tortuoso, tan tardado, en sí ya se vieron animados a promover o definir su situación actual.
Esto en sí propició que los juzgados en sí se coparan de procedimientos. Claro. Y dada la naturaleza del procedimiento oral, el juez, junto con uno de los secretarios, pues atendiendo al número de asuntos que maneja normalmente, se la pasaba la mayor parte del tiempo en sala de audiencias, lo que en sí lo ocupaba tanto el procedimiento que ya en sí de la ejecución de la sentencia, como se norma por un procedimiento tradicional, pues en sí existía un cierto rezago en sí la ejecución, que realmente si lo vemos más de manera sencilla, pues es en sí lo que le importa a la gente, que le define su derecho, que le aplique lo que ya juzgaste, ya resolviste. Y es precisamente la labor que no de... se quede en letra muerta, vamos a decir, la sentencia, sino que se lleve a la práctica. Exactamente. Partiendo de esa situación, se estimó necesaria la creación del Juzgado de Ejecución de Sentencia, cuya función consiste exclusivamente en hacer todo lo necesario para que se cumpla con lo establecido en la sentencia, para cumplir con lo establecido dentro del convenio celebrado por las partes. Esta primera participación nos habla mucho de lo que es la tendencia de los nuevos sistemas de juicio oral, donde se tiene una inmediación con las personas, donde se trata que la justicia se vuelva efectiva, que ya no sea la verdad legal y la verdad histórica y demás, sino que sea una sola verdad, es decir, que el juez decida y que el juez también se cumpla. Ahora ya no lo hace el mismo juez que dicta la sentencia, sino en este caso el juzgado de ejecución, ¿verdad? Así es. A través del procedimiento oral, una de las ventajas que se obtuvo es de que se tenía un trato directo con las partes, y a la vez las partes, a tener un trato directo con el juez, ganaron mayor confianza en sus asuntos y en la impartición de justicia. Tan es así que gran parte de los procedimientos de alimentos se solucionan a través de un convenio entre las partes, esto dentro de la audiencia, ya sea dentro de la audiencia preliminar o dentro de la audiencia de juicio. Ese convenio que celebran las partes, una vez que se autoriza por la autoridad y que estima ajustado a derecho, se sanciona y se eleva a la categoría de sentencia ejecutoriada, que en sí hace las bases de una sentencia que ya un juez de ejecución puede complementar en base a lo acordado por las partes. Muy bien, bueno, para tomar un poquito y darle participación al señor Aníbal, porque ya se nos acaba el tiempo del primer bloque y no ha hablado. La verdad es que el Poder Judicial, en este nuevo enfoque de la justicia integral, ha creado, ya tiene 5 años, ¿verdad?, 4 años, el Centro Estatal de Convivencia Familiar, que fue creado precisamente también para eso, para llevar a la vida real y práctica la convivencia de los padres no custodios con sus hijos. Licenciado, ¿cuál es en sí este gran compromiso que tiene el Centro Estatal de Convivencia Familiar? Bueno, yo creo que enfocándolo a la ejecución de las sentencias, hay una gran responsabilidad ahorita, porque muchos de los convenios que hacen las partes en los juicios tienen que ver con que se evalúe a la familia, que el psicólogo que evalúe a la familia determine qué es lo mejor, qué tipo de convivencia o quién tenga la custodia o alguna situación que está generando por ahí problema, y en base a lo que el psicólogo recomiende, el juez va a poder tomar la decisión ahí. Entonces, en este sentido, el Centro de Convivencia ha tenido una responsabilidad bastante grande en la cuestión de ejecución de sentencias, porque muchos de los convenios van en ese sentido, ¿no? Aunado ahí, pues bueno, a veces se dicta cuestión de convivencia supervisada o terapia de integración cuando el vínculo está dañado, y de alguna manera el centro va tratando de que, o va haciendo que esa familia avance, ¿no?, de un servicio a otro hasta llegar a lo que debe ser lo normal, que es la convivencia libre. Sí, que el problema real se acabe, ¿no? Claro. Que no solamente una palabra escrita, sino que realmente en la vida práctica se lleve a cabo. Fíjense que este tema es muy interesante y esperemos que lo sea para ustedes, en el sentido de que vamos a ver la justicia de otra manera. No solamente es que el juez dicte una sentencia, dé una orden y se acabó, y que esperemos que las personas la cumplan, sino que realmente se verifique ese cumplimiento y que nos ayude a restaurar el tejido social que se ha dañado mucho por los conflictos familiares que no son correctamente resueltos por las personas, que no se llevan ante profesionales para que se den todos los elementos necesarios para llegar a esa cordialidad que necesitamos para subsistir como sociedad. Vamos a hacer nuestro primer corte aquí en Diálogos Judiciales, no sin antes recordarle, como siempre, que tenemos una página electrónica que tiene toda la información del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Así ponga Poder Judicial del Estado de Nuevo León en cualquier buscador, en Google, en cualquiera de ellos, y encontrará nuestra página electrónica, o bien en la dirección www.pjenl.gov.mx. Ahí encontrará dónde están los juzgados,
los teléfonos, nuestro directorio, nuestras facultades, etcétera, muchísimas cosas más que le puede ser útil en su vida diaria. Volvemos en un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de la ejecución de las sentencias, es decir, cómo nosotros nos aseguramos de que las sentencias que dictan los jueces cuando resuelven algún asunto se lleven a cabo en el estricto cumplimiento de lo que el juez dijo. Y la verdad es que ahora tenemos en el Poder Judicial, como ya lo escucharon en el primer bloque, a través del juez Rodimero García Gauna, un juzgado de ejecución familiar. Este juzgado tiene como propósito, ya no lo ha comentado bien el juez, que pues bueno, se dé en otro procedimiento, un procedimiento ya más ejecutivo, por un juez distinto, el que dicte la sentencia, el cumplimiento de la resolución, licenciado. Pero explíquenos un poquito cuáles son las facultades, pero en términos un poquito de ley, que no sean muy confusas para la gente que no es abogado, ¿cuáles son las facultades que tiene este juzgado? Muy bien. Mira, partiendo de la base de que el juez de juicio oral conoce el procedimiento hasta el dictado de la sentencia o bien hasta la celebración del convenio, una vez que esta sentencia causa ejecutoria y que el convenio ha sido elevado a la categoría de cosa juzgada, ahí inicia la competencia que se va a encargar exclusivamente de lo que es la ejecución de la sentencia, que lo que implica es en sí vigilar que se cumpla con cada una de las estipulaciones o cada una de las disposiciones establecidas dentro de la sentencia dictada por el juez, y hacer que ésta se cumpla, dictar todas las determinaciones que sean necesarias, por ejemplo, aterrizándola un poco a la cuestión de los juicios de alimentos, establecer en sí una cuantificación en caso de que exista un plazo, un término de incumplimiento, es decir, cuánto es el término que ha incumplido, cuál es la cantidad que se adeuda a la fecha, en determinado momento hacer el requerimiento, si la parte deudora no cumple, en dado momento autorizar lo que es el embargo de bienes, propiedad del deudor alimentista, para hacer efectivo el pago de ese adeudo alimentario en beneficio de los acreedores. Eso es importante recalcar que ahorita el juzgado de ejecución familiar solo atiende casos que provienen de la justicia oral familiar, ¿verdad? Exactamente. Es decir, juicios de pensiones, como ya lo comentaba usted, pensiones alimenticias, algunos tipos de divorcios, jurisdicciones voluntarias que, bueno, propiamente no serían ejecutables porque son jurisdicciones voluntarias, pero pues asuntos de básicamente los problemas más firmes de la familia, como también la convivencia familiar, ¿verdad? Exactamente, lo que se buscó con la creación del juzgado de ejecución es ponerle marca personal a los procedimientos ya resueltos para vigilar que cada uno de estos procedimientos o cada una de las sentencias o convenios celebrados por las partes se cumplieran al pie de la letra. Es decir, estar nosotros atentos a cada una de las conductas de las partes para vigilar que se estuviera cumpliendo con una de estas estipulaciones. Veíamos antes que el juez que dictaba la sentencia tenía también que buscar esto mismo que buscan ustedes, y era un doble trabajo, ¿no? Porque ya había resuelto, ya se acabó de acabar el proceso y ahora buscar la ejecución. Dividir ese trabajo implica también especialización y que haya un poco más de margen para el juez de poder llevar y tomar decisiones derivadas de esto. Por ejemplo, cuando son pensiones alimenticias, los hijos van a hacer crecer, van a cambiar también sus necesidades, y usted también se resolvería esas cuestiones, ¿no? Sí, exactamente. Una vez que se establecen las bases dentro de la sentencia, como consecuencia de la vigilancia del cumplimiento de estas sentencias, es darle una supervisión a cómo se ha dado el desarrollo de la familia, de los hijos, del cumplimiento en el pago de alimentos. Y claro que en este tipo de procedimientos, ya sea en convivencia, en custodia, en alimentos, hay un sinfín de cambios, ya sea por la cuestión de los alimentos, por ejemplo, cuando cambia la situación económica del deudor alimentista, o bien viéndolo del otro lado, cuando cambia la situación de los hijos en cuanto que ya son más sus necesidades, que ahora ya están en el colegio, que ahora ya tienen estas actividades, que ya cambian la situación. Todo ese tipo de situaciones las debe estar supervisando el juez de ejecución para en determinado momento, atendiendo a la solicitud de los interesados, resolver lo que conforme a derecho procede, ya decretando en sí una reducción de pensión alimenticia, en dado caso de que la situación del deudor ya sea precaria, o bien un aumento de pensión alimenticia en dado caso de que la situación de los hijos sea de más requerimientos en sí para cumplir sus necesidades. En el caso de la convivencia familiar, licenciado Aníbal, este tema se puede presentar ya dictada sentencia o antes de dictar sentencia, ¿verdad? Porque cuando sea un procedimiento de juicio de convivencia de menores, es decir, cuando un papá o mamá no tiene
no vive con los niños porque se han separado con el padre y la madre, el juez puede dar convivencias provisionales, primero en la forma, y luego cuando dice la sentencia dar las definitivas, es decir, y ustedes van a entrar en ese juego cuando el juez lo comente, ya sea en un caso o en otro, ¿no? Sí, la convivencia supervisada debe ser algo pasajero en la vida de una familia, no es la normalidad, no es lo natural. No. Debe ser algo que dure, y entre menos tiempo dure mejor. Entre más rápido esa familia se vaya a convivir libremente, va a ser mejor para los niños. Aunque las instalaciones, el ambiente, lo que hay en el centro es cálido, no se compara con una convivencia libre. Entonces, a veces se dicta la convivencia provisional mientras se lleva a cabo el juicio y se dicta una sentencia o se llega a un convenio. A veces después del convenio o de la sentencia se determina que tiene que seguir en convivencia supervisada por algún tiempo o que tiene que pasar a otro tipo de servicio de los que da el centro, que puede ser la terapia de integración o puede ser la entrega-recepción de menor. Claro. Pero el objetivo del centro siempre es que vaya caminando hacia la convivencia libre. Si pudiéramos poner en un continuo los servicios del centro, pues bueno, el primero sería la evaluación, después sería la terapia de integración en los casos donde el vínculo esté dañado, después sería la convivencia supervisada, después sería la entrega-recepción, que es lo más parecido a una convivencia libre. Solo van y dejan al niño. Ajá. Y luego lo recoge el otro padre y lo Sí, se determinan ciertos horarios donde quien tiene la custodia lleva al niño se le entrevista, se le hace una entrevista psicológica para ver su disposición, para ver su estado emocional, se le hace una revisión física por medio de una enfermera, se levanta un acta, se firma y el padre que va a convivir se lo lleva a convivir a donde prefiera, ¿verdad? A veces es por unas horas, a veces es de un día para otro, o cuando es vacaciones es por varios días. Al regreso igual se entrevista al niño a ver si hubo algo que no le gustara o si hubo una situación que lo pusiera en algún riesgo, se le hace una revisión física también y se levanta un acta y todo esto se informa al juez. Esto es lo más parecido a la convivencia libre, ¿verdad? Únicamente ahí estamos como intermediarios entre las partes para que no se genere ahí un conflicto. Y después de esto ya debería ser ya la convivencia libre. Muy bien, es que estos temas de convivencia pues son complejos, o sea, lo vemos muy grande, pero cada caso es distinto, ¿no? También hay que comentar que esta cuestión es una cuestión psicológica, porque al final de cuentas es lo que busca el Poder Judicial, lo que busca es precisamente que tengamos una visión integral. Muchas veces no acabamos con el problema. Yo creo que el licenciado Roy usted me podrá ayudar con esto, en el sentido de que una vez el juez dictaba la sentencia y que convivan, pero se entendía un poco de realmente cómo iba evolucionando el niño y demás. Pensábamos a lo mejor en un tiempo pasado que el hecho de que ya estuviera comiendo con el papá o con la mamá era suficiente, pero hay también que empezar a valorar hasta dónde es benéfico o no para el niño eso. Sí, así es. En este tipo de asuntos de convivencia, de custodia, hay que ver también las necesidades del niño y cómo se va desarrollando. En sí no solamente enfrascarlo en la cuestión de relación padres, hijos, sino simplemente en el entorno en sí que envuelve junto con la familia, con los amigos y cómo va en su avanzada edad. En sí va cumpliendo 13, 14 años, lógicamente sus atenciones vienen siendo distintas. Claro. Ya en sí ya no se enfoca mucho en los padres, se enfoca más en los amigos, ese tipo de cosas. Por eso la labor tan importante de los psicólogos en auxilio de nosotros. Y bueno, también muy interesante lo que comenta, o sea, que tenemos que ver que el Centro de Convivencia es un centro de paso, por llamarlo de forma, para restablecer la oportunidad de que se den convivencias con forma natural siempre debe darse, de que nadie esté vigilando al papá para convivir con su hijo porque pues, es padre, ¿no? Claro, sí. Eso es de los primeros puntos que le explicamos nosotros a nuestros usuarios, es eso, es de que es algo que tiene que durar el menos tiempo posible por el bienestar del niño. Ha habido padres o madres que nos dicen, queremos que esté aquí hasta que cumpla 18, por ejemplo, ¿no? Pues, entonces es algo que ellos lo ven como algo benéfico. 6 meses, sí. Pero es algo que puede dañar al niño, porque no es lo normal. Claro. O sea, estar bajo una situación legal, que es así y que se está reportando todo a un juez, que se está vigilando de alguna manera, pues el niño va a resentir eso en su relación con el padre o con la madre, con quien vaya a convivir.
Muy bien, vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales. Les recordamos que el Poder Judicial del Estado ya se encuentra en las redes sociales. Estamos en Facebook, búsquenos el Poder Judicial de Nuevo León, ahí encontrar nuestra página oficial donde podemos interactuar con usted, puede hacernos preguntas, puede hacernos sugerencias, alguna orientación jurídica sencilla que ocupe y nosotros le podemos ayudar. Y bueno, también estamos en Twitter, el usuario @PoderJudicialNL, igual podemos interactuar con usted, estamos para servirle, búsquenos en las redes sociales, estamos para atenderle. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando del cumplimiento de las sentencias, de la ejecución de las sentencias, como le decimos los abogados. Se encuentra con nosotros el juez Rodimero García Gauna y el psicólogo Aníbal Vaquera Guerrero, ambos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, donde estamos platicando realmente cómo se cumplimentan las sentencias. Y yo quería comentar una pequeña historia, precisamente para ejemplificar un poquito de lo que estamos hablando, de un caso que me contaron en un divorcio, donde la señora se arma de valor y promueve el divorcio necesario porque el señor le hacía muchas injurias, ¿verdad? La insultaba, o sea, en el caso de lesiones también porque le golpeaba y demás. Pero una cosa que hacía que me llamaba mucha atención era que el señor se emborrachaba y llevaba prostitutas a su casa y a los niños le decía, ven y saluda a tu nueva mamá. O sea, y les llevaba a niños chiquitos y abrázala y bésala y entonces pues es un daño terrible al niño en su casa, ¿verdad? Entonces la señora se divorcia y el juez dicta la sentencia de divorcio y se acabó el proceso. ¿Y dónde quedó el niño afectado por esa situación? O sea, estamos viendo que la sentencia es una cosa, pero hay que trabajar más a profundidad. Lo que estamos viendo ahora es que precisamente se dan estos casos con el juzgado de ejecución, donde el juez tiene que revisar ese proceso de crecimiento de los hijos, porque a lo mejor ese niño de 5 años pues crece con un trauma, por alguna forma, con una afectación que tiene que ser atendida para convivir con el papá, de nueva cuenta, si así lo desea el papá, si así lo desea el niño, y tratar de que se restaure esa familia que al final de cuentas pues es parte de la sociedad, licenciado. Así es. Específicamente dentro de los procedimientos de divorcio, ya sea voluntario o necesario, cuando existe un conflicto en sí de convivencia o de custodia, se combinan las partes y se les hace saber en la situación de que, bueno, sus conflictos ya fueron resueltos mediante el dictado de la sentencia de divorcio. En sí ya no existe un vínculo legal que los una. Sin embargo, van a mantener una relación nada más respecto de los hijos. Y claro, solo respecto de ellos deben procurar un sano desarrollo de los niños, que se dé una convivencia equilibrada y sana para ellos, que es lo que se busca por el bienestar de ellos y de la sociedad, porque en sí debemos pensar que los niños son en sí el futuro del país, claro, y de la sociedad. En sí siempre les hacemos especial énfasis en eso. Ahora, la verdad es fácil llevar a cabo estas restauraciones, esta terapia de integración, no sé cómo puede llamarse en materia de psicología, pero llevar a cabo este resarcimiento, el perdón de ese tipo de cosas, pues tiene que llevar un proceso largo, algunas veces cansado, pero que es necesario, licenciado. Sí, yo creo que en la cuestión psicológica, la cuestión que tiene que ver con lo forense es lo más difícil, porque si dentro de un juicio se dicta una sentencia y el que no está de acuerdo tiene que tomar una terapia psicológica, por ejemplo, ya es una terapia coercitiva, es una terapia muy difícil porque no está de acuerdo, no quiere, no tiene la capacidad de darse cuenta de que ha cometido un error o de que está cometiendo errores en relación a los hijos o en relación a la pareja o a él mismo, ¿no? A ella misma. Ese tipo de terapias son muy difíciles porque van obligados, ¿no? No es lo mismo a la psicología clínica normal, donde alguien que siente un problema emocional o alguna situación que por ahí le está generando estrés o algo, busca un psicólogo para que le ayude, ¿no? Uh-huh. Por voluntad. Acá es obligado, entonces el psicólogo debe tener las herramientas necesarias para poder ganchar, como decimos, ¿no? Claro. al paciente y poder hacerle ver las cosas que le están generando conflicto en su vida y que está dañando también a la gente que está a su alrededor. No siempre es posible.
A veces este tipo de terapias únicamente se convierten en confrontativas, en decirle, mira, está sucediendo esto, estás haciendo esto. Llega un momento en que no aceptan las cosas y se opta por hacerle ver que está haciendo daño, que está generando problemas, que está dañando a los hijos y decirle que bueno, ya no es por ignorancia, o sea, ya sabe lo que está sucediendo y que pues bueno, decide si lo sigue haciendo, pero que tiene sus consecuencias legales también. A veces termina en eso las terapias porque no hay ese insight en las personas, esa capacidad de darse cuenta de que están cometiendo algún error. Sí, muchas veces la negación de los problemas o bien este odio que se genera dentro de un conflicto familiar, pues es que alguna vez yo pienso que cuando sobre todo los esposos se pelean, pues están indefensos uno ante el otro, se conocen íntimamente, o sea, se conocen todo lo que, como nadie más los conoce, ¿no? Entonces ante esa se ven en desventaja y viene esa agresividad, ¿no? Ante la otra persona. El juez, bueno, el psicólogo pues tienen elementos y formas de hacerlo, pues es lo que ha estudiado y lo que ha aprendido y lo que ha ejecutado. El juez no tanto, ¿no? Pero se vuelve un psicólogo al final práctico, empírico, porque también tiene que empezar a valorar, sobre todo ahora en su nueva gestión licenciado, tienen que empezar ustedes también a platicar con ellos y a llevar a esos acuerdos, ¿no? Así es, de primera mano nos llega en sí la causa por la que en determinado momento no quieren cumplir con los alimentos, o la causa por la que en determinado momento no quieren prestar a los hijos para que se lleve a cabo la convivencia con quien no ejerce la custodia. A partir de ahí nos llega el problema, ¿cuál es la situación? Ya atendiendo a esa situación, nosotros analizamos si en determinado momento se requiere el auxilio de un psicólogo, en sí lo canalizamos a lo que es el Centro Estatal de Convivencia para que nos presten el apoyo y en sí se haga un estudio de las personas involucradas en el procedimiento y en determinado momento que nos remitan una resolución de cuál es en sí el problema de fondo, en sí que nos emitan una opinión para en base a ello nosotros resolver lo que estimamos más apegado a derecho y a justicia. Veremos entender que ya en Nuevo León existe una aceptación de la terapia psicológica, porque siempre decían, voy con el psicólogo y estás loco, ¿verdad? Pero ¿cómo ha visto esa evaluación, esta aceptación, si la hay dentro de la sociedad novoleonesa hacia las evaluaciones psicológicas? Yo creo que ha avanzado mucho, a lo mejor todavía no como quisiéramos, ¿no? Pero sí ha avanzado bastante. En el ámbito judicial, pues también una enormidad, ¿no? Ahora muchos de los juicios son imposibles pensarlos sin una evaluación o sin algún tipo de servicio que preste un psicólogo, ¿no? Y yo creo que eso es bueno porque al fin y al cabo se está decidiendo sobre una familia, sobre seres humanos y que como familia tienen etapas y que van cambiando esas etapas, que no se puede determinar nada infinitamente, ¿no? Que va cambiando. Y como ser humano también, cada individuo pues tiene sus características que tienen que ser tomadas en cuenta para llegar a una solución adecuada para esa familia. Y yo creo que es a través de la evaluación psicológica y social que se puede llegar a eso. Sí, porque algunas veces también hemos detectado, bueno, cuando hemos platicado en diálogos judiciales, es que muchas veces las mismas personas ni siquiera saben lo que están sintiendo, es decir, actúan por el impulso que le dan los sentimientos, pero no saben realmente cómo atacarlos, no estamos preparados para eso, y el orientarlo de esa manera, a asumir lo que está pasando y a reconocer qué es lo que están sintiendo, pues es muy benéfico para ellos. Sí, porque aunque una evaluación psicológica no es lo mismo que una terapia psicológica, son cosas diferentes, la misma gente no lo entiende así, al mandarlos con un psicólogo a evaluar, piensan que es una terapia. A veces has avanzado un poco en la evaluación y te dicen, es que yo no he sentido ningún cambio, ¿no? Y ese es deber del psicólogo explicarle la diferencia entre una cosa y otra. Aún así, que en la evaluación se trata de intervenir o de cambiar las circunstancias lo menos posible, en el ámbito familiar, judicial, si hay esa oportunidad, ¿no? Hay que tratar de generar conciencia en las personas. A veces se logra confrontarlos con alguna información que ellos mismos dan, al buscarle la situación que los llevó al problema, a veces los hace pensar y decir, caray, creo que sí, aquí pude haber hecho otra cosa o puedo hacer algo diferente. Y hay personas, por ejemplo, que no acaban una evaluación, que llegan a un convenio antes o que
Bueno, ha habido quien se llegan a reconciliar, llegan a tomar terapia de pareja para no divorciarse, para no separarse. ¿Qué es lo que se busca, ¿no? Al final de cuentas, una solución, cualquiera que así sea. Sí. Digo, pero la más aceptable, ¿no? Sí, el que la familia no se pierda, pues es lo mejor, ¿no? Y aunque sea con la separación o con el divorcio, pero que la familia continúe, ¿no? Claro. Como una familia de otro tipo, ¿no? Una familia binuclear, pero que siga siendo familia. Que la familia sigue. Claro, el divorcio, la separación. El divorcio no termina con la familia, exactamente. El niño sigue teniendo su familia y eso es importante. Muy bien, vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales. Les recordamos también que tenemos un programa en Radio Nuevo León en el 1510 AM llamado En el Tribunal. Ahí todos los miércoles a las 8:30 de la mañana lo esperamos la licenciada Patricia Sosa y un servidor, Mauro Zacarías, para tratar temas de este tipo, una forma más relajada, donde comentamos pues toda la problemática social alrededor de los juicios y la actividad del Poder Judicial del Estado. Lo esperamos en el 1510 AM, la radio alternativa, 8:30 de la mañana todos los miércoles. Volvemos un instante aquí a Diálogos Judiciales. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de la ejecución de las sentencias, sobre todo en la materia familiar, es decir, el cumplimiento de lo que dictan los jueces para resolver los conflictos en este ámbito de la familia. Nos acompaña el licenciado Rodimero García Gauna y el licenciado Aníbal Bacara Guerrero, psicólogo y juez respectivamente, juez y psicólogo respectivamente, donde estamos hablando precisamente de las problemáticas que se presentan en esta actividad. Sobre todo ahora vamos a hablar de la materia económica, de los alimentos, ¿no? Que es yo creo que lo más común, donde pues ya se dictó por el juez una pensión alimenticia, esto nos conlleva a una buena o sana convivencia y de repente la persona que da el salario, comúnmente el hombre, la pensión alimenticia pues no la da porque pierde el trabajo, porque renuncia, etcétera, etcétera. Y vuelve otra vez el conflicto familiar y a lo mejor más fuerte que nunca, ¿no? El juez tiene que estar preparado para eso. Así es. Bien, el juez natural en sí resolvió el asunto en sentencia, atendiendo a la capacidad del deudor alimentista y a la necesidad de los acreedores alimentistas. En base a eso se dicta la sentencia, es un parámetro establecido dentro de la ley. Una vez que se dicta la sentencia, posteriormente puede en determinado momento generarse un incumplimiento. Este incumplimiento puede decir por un determinado plazo, son tantas pensiones alimenticias, se hace el requerimiento. Esto hablando en sí de un incumplimiento en el pago de alimenticias que por simple morosidad en sí se hace la cuantificación y se establece el monto y se procede en determinado momento al requerimiento y en dado momento al embargo. También se da otra situación, cuando se da una denuncia o simple promoción del deudor alimenticio en el sentido, ¿sabes qué? Cambió mi situación económica. Antes yo ganaba tanto, ahora ya no gano tanto. Perdí mi trabajo, ahora estoy en otro trabajo y estoy ganando mucho menos de lo que yo percibía. Es una situación nueva que ha cambiado dentro del procedimiento y es algo que debe tocar resolver al juez de ejecución. En sí analizar lo que es la capacidad económica, no solamente concretándose a lo que ahora gana, sino a lo que es su desarrollo, sus signos exteriores de riqueza, lo que tiene la persona en bienes muebles, en bienes inmuebles y en cuentas bancarias. Se analiza de nueva cuenta lo que es el procedimiento en cuanto a la capacidad del deudor alimentista y se resuelve lo que conforme a derecho, y en determinado momento si el deudor alimentista acredita que ya ha cambiado efectivamente su situación económica, pues lógicamente lo que va a proceder es la reducción, aunque esto implique disminuir la pensión alimenticia en perjuicio de los acreedores, pues lógicamente no puede obligarse a alguien a algo que no puede. Nadie está obligado a lo imposible, exactamente, ¿no? Es el principio jurídico. Ahora, esto es muy importante comentarle a la gente este punto que me pareció interesante, donde cuando una persona no tiene un sueldo, dice, si no hay un salario propiamente, se ven los signos exteriores de riqueza, es decir, pues todo lo que puede tener y de lo cual se puede cobrar las pensiones alimenticias. Ahora bien, hay un articulito por ahí en el Código Civil que mucha gente hace valer y que nos lleva como una especie de moneda de cambio en los hijos, donde dice que si no se pagan las pensiones alimenticias, el padre o la madre no pueden convivir con los hijos, hay una imposibilidad, ¿no? Y dicen, bueno, pues si no me das dinero, no ves a los niños.
Y eso es una clara violación al derecho, el superior interés del menor, ¿no? Sí, efectivamente, normalmente es utilizado mucho ese artículo y prácticamente pues se traduce en utilizar a los hijos como moneda de cambio. Si no me das dinero, no te los presto. Sin embargo, esto ya ha sido superado tendiendo pues, principalmente a lo que es el interés superior del menor, en cuanto a que pues, el niño también es necesario para él el convivir con su progenitor o quien no ejerce la custodia, que es lo más importante para la sociedad en sí, que el sano desarrollo del hijo. Y igual el acreedor alimentista o la acreedora alimentista pues, tiene a salvo sus derechos para hacer efectivo ese adeudo que se está generando parte del deudor alimentista. Por eso... Es que el dinero es una cosa importante, exacto, pero la convivencia es otra y también sumamente importante. Sí, las dos cosas son importantes y hay que verse. Fíjese que estaba pensando en este caso de la convivencia relacionada con los alimentos, que bueno, dicen que cuando el dinero se va por la puerta, la felicidad se va por la ventana, eso dicen, ¿verdad? La verdad es que si tenemos una pareja que está separada y que está yendo a convivencias y de repente falta ese factor dinero, empieza a complicar la relación y es un problema también que los psicólogos tienen que evaluar, ¿no? Sí, yo creo que es una de las principales intervenciones que hacemos ahí al entrevistar por primera vez a las familias que van, o cuando se presenta ya la problemática, cuando ya lleva una serie de convivencias y de repente empiezan a bloquear por este sentido. Nosotros le explicamos a la gente algo sencillo, ¿verdad? Que es los alimentos es un derecho importante para el niño, pero la convivencia también es un derecho importante para el niño. Entonces, si falta uno de ellos, no se resuelve quitándole el otro, porque el afectado es el niño en cualquiera de los dos casos. Entonces, tratamos de hacer conciencia en ese sentido y obviamente que les decimos que legalmente pues pueden hacer lo que ellos crean conveniente, pero les recomendamos que la convivencia no se quite o no se bloquee, porque es un derecho del niño y es algo que le va a ser benéfico para él. Sí, su crecimiento. Ahora, este tema del lazo filial, ¿no? Es decir, de cómo se genera esa relación padre-hijo, madre-hijo, y se da a través de la convivencia, ¿no? No hay un modo así como que dice voy a comprar lazo filial para este caso, sino que si no es por la convivencia, no hay identidad entre los padres, ¿no? Y es muy importante pues, para el niño saber de dónde es su origen. Sí, y yo creo que la convivencia, aunque sea mínima, cumple esa función. Obviamente que lo mejor sería que también se lograran o que el padre que no tiene la custodia cumpliera otras funciones, como es la cuestión educativa o como es la cuestión de reglas y este tipo de cosas que a veces están limitados a eso. Voy a convivir con mi hijo 1 hora y no puedo ponerlo esa hora a hacer tarea, ¿no? Porque el niño lo va a relacionar con algo malo para él. Sí, ¿no? con algo que no le gusta, ¿no? Sí. Hay quienes lo hacen, ¿no? Tienen 2 horas de convivencia, en media hora se involucran un poco en las tareas y todo eso, pero nosotros tratamos de que no sea todo el tiempo, que sea algo que genere ese vínculo, que lo refuerce. Pero también es cuestión de habilidades, ¿no? Porque al final de cuentas hacer tarea no implica hacerlo tedioso, puede ser divertido incluso para ambos. Sí, pero yo creo que se necesita más tiempo para poder hacerlo, ¿no? En el tiempo que se va a convivir ahí, cuando es provisional la convivencia, regularmente es 1 hora o 2 horas y es muy poco tiempo, ¿no? para meterse en las otras cuestiones, aparte que está limitado de determinada manera. Si le quiere llamar la atención al niño por alguna situación, no puedes decir que lo está maltratando. El padre que va a convivir o la madre que va a convivir está en una situación bastante difícil, ¿no? Sí, claro. Y ahí es donde nosotros tenemos que intervenir para poder mediar la situación y que eso no genere conflicto en el niño. Pero es a través de eso donde se genera contacto y se refuerza ese vínculo, ¿no? Les decimos a veces ahí, la sentencia en sí no va a generar el vínculo se genera con la convivencia, con los acuerdos que hagan los padres, con la relación de los padres también, es donde el niño va a crecer sano. Bueno, y estas cuestiones que veíamos que no son, o que no se piensan importantes con eso filial, también entre otras cosas dentro, por ejemplo, los alimentos, que muchas veces se parecen superfluas, como las vacaciones o la diversión, le metes un poco de, bueno, vamos, ¿cuánto le van a dar para diversión? Ahora también eso va a entrar en los alimentos, sí, pues cómo no, es necesario para los niños ese esparcimiento, ¿no? Exacto, dentro del concepto
concepto de alimentos comprende el rubro de esparcimiento, Sí. que son vacaciones o salidas a lugares de diversión, juegos, ese tipo de cosas que son necesarias para el pleno y sano desarrollo del niño. Sí, porque una vez pensamos, bueno, el alimento lo visto y con eso tiene, ¿no? Y hay un motivo para poner también este tipo de cosas. Sí, efectivamente el concepto de alimentos es muy amplio. amplio. En sí comprende comida, habitación, vestido, todo ese tipo de cosas. La nueva Incluso- consola de Wii, cosas así. Todo ¿verdad? eso. Todo eso. Porque al final de cuentas tenemos que ver que los niños tienen que tener una vida normal como la tenían antes de las cuestiones de esas de divorcio, por Exactamente. ejemplo. Sí, lo que se busca siempre dentro de los procedimientos es alejar al niño de los problemas de los padres, que en sí se dé su plano de desarrollo como si los padres vivieran juntos y en armonía en sí. Claro. Bueno, este tema, como lo ves, es muy amplio. Vamos a continuar aquí en Diálogos Judiciales, haciendo de nuevo cuenta un recordatorio a usted de que estamos en las redes sociales, en Facebook, búsquenos con el usuario Poder Judicial de Nuevo León, o en Twitter con el usuario Poder Judicial NL. Ahí vamos a interactuar con usted, a contestar sus preguntas o a hacer caso a sus sugerencias o alguna orientación que tenga en sentido jurídico, o bien alguna duda que tenga respecto a las funciones del Poder Judicial. Podemos interactuar con usted, estamos para servirle. Volvemos un instante. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos Judiciales. Estamos hablando del cumplimiento de las sentencias, de la ejecución, como le decimos los abogados, de las sentencias que dictan los jueces en materia familiar. Estamos hablando pues de los temas de convivencia, de alimentos, etcétera, etcétera, donde realmente pues, se busca que sea un cumplimiento integral y que sea también dinámico, ¿verdad? Porque muchas veces, bueno, la familia cambia, los hijos cambian, crecen y demás. Ahora, hay problemáticas que complican, de por sí es difícil para los jueces, para los psicólogos del Centro Estatal de Convivencia, que se lleve a cabo este cumplimiento, pues viene a haber fenómenos que también lo complican. Muchas veces son fenómenos sociales como la pérdida del trabajo, pues la enfermedad de uno de los padres, la enfermedad de uno de los hijos, pero también viene a ser otro también el comportamiento de los padres, y vamos a entrar aquí en el tema, un tema escabroso que sería el de la alienación parental, ¿no? La alienación parental donde los papás moldean al hijo a como lo quieren en contra del otro padre, ¿no? Eso es algo complicadísimo. Muy complicado realmente. Al momento en que se da la ruptura del vínculo matrimonial, lógicamente existe un resentimiento de alguna de las partes o bien de ambos. Lo que ellos tienen más cercano en sí como utilizarlo como herramienta para, pues en sí, darle, como quien dice, lo que más le duele a la otra parte son los hijos. Si no, empieza por decir, no te lo voy a permitir, no te lo voy a permitir, lo que propicia que el Señor instaure un procedimiento sobre convivencia para pedirle al juez de que se fije un régimen de convivencias, ya que la madre o quien ejerce la custodia no le permite convivir con sus hijos. Se fija un régimen de convivencia provisional y no obstante los requerimientos, quien ejerce la custodia se niega a permitir a los hijos. Ya cuando se llega a dar un primer acercamiento, se da cuenta, ya sea la autoridad o bien los psicólogos aquí auxiliares de la justicia, que se presenta una cierta renuencia, una cierta negativa de los niños a convivir con el padre o con la madre en dado momento, quien no ejerce la custodia. Y es una negativa hasta cierto punto de odio hacia la otra parte. ¿Pero por qué? Dice, porque ya haciendo un estudio por parte de los psicólogos se determina que le han metido cositas a su cabeza en cuanto a que, oye, que tu papá es esto, tu papá nos hacía esto, tu papá es una cierta influencia negativa, hablando mal en sí de la otra parte. Y eso repercute en sí en el sano desarrollo del niño, en la mente del niño, comportándose negativamente frente al padre, no queriendo convivir, incluso haciendo berrinches. Y en cierto punto, aquí le voy a decir con mayor especialidad el psicólogo, el licenciado Aníbal, en cuanto a que existe una cierta lealtad hacia la madre, que no quieren convivir con el padre porque sienten que la madre se va a enojar o sienten que en sí les están siendo desleales a la madre, ese tipo de cosas. Por eso, en ese tipo de asuntos es importantísima la labor del psicólogo aquí. Sí, claro, algo que es muy especializado porque hay que tener con esos niños que están siendo manipulados, que están usándose como armas, como mensajeros, como
pues bueno, puntos de agresión es uno de los padres, pues bueno, ¿dónde le pego? A lo mejor hasta inconscientemente, ¿no? Lo quiero a mi hijo que sea leal conmigo, que siempre crezca conmigo y que odie a él como yo lo odio, ¿no? Entonces, pero ya los llevan tan afectados que muchas veces es como abrir un caparazón. Sí, yo creo que es muy importante aquí que el psicólogo que intervenga conozca de la problemática, porque el dicho del menor viene influenciado por alguna situación y es importante ver dónde están haciendo esa reacción, ¿no? Que si encuentras que cuando vivían juntos la relación era muy buena, que no había ningún conflicto y a partir de algo cambió la situación, pues bueno, ya hay sospechas, ¿no? Y vas estudiándolo, vas investigándolo y vas determinando las causas. Esto también sucede después de una sentencia o después de un convenio. A veces las partes llegan a un convenio satisfactorio, se empieza a dar, pero hay algo que sucede muchas veces, es el que el progenitor que no tiene la custodia comience una nueva relación de pareja. Claro. Eso es muy frecuente. Empieza el rechazo de los hijos, ¿no? Empieza a haber Que hay que tener cuidado porque muchas veces los hijos rechazan naturalmente al saber que tiene otra pareja, pero no siempre es... Sí, hay que ver cómo está la situación, ¿no? Obviamente por eso para determinar una alienación parental es necesaria una evaluación de toda la familia. Claro. Ni observando en una convivencia, ni con una terapia, ni únicamente platicando con ellos se puede determinar. Tiene que ser una evaluación exhaustiva a toda la familia, para ver la posición de cada uno y ver qué se está haciendo. Entonces es frecuente que lleguen a un convenio de convivencia y que se empiece a dar y de repente hay algo que por ahí trunca, ¿no? La convivencia o la relación y se empieza a complicar y a complicar y a complicar, ¿no? Es ahí donde tienen que entrar los profesionales para determinar qué se tiene que hacer en esos sentidos. Hay algunos casos donde avanza tanto, donde el daño es tan grave que se tiene que se recomienda un cambio de custodia o un ingreso a alguna institución. Bueno, y quiero resaltar el punto de que el Poder Judicial se está preocupando por estas cosas que a lo mejor anteriormente bajo otros esquemas no se tomaban en cuenta y pues se provocaban estos conflictos que, como hemos visto en otros programas de diálogos judiciales, provocan hasta incluso el suicidio de los menores una vez que llegan a cierta edad, adolescencia sobre todo, y ven que han sido manipulados y ante ese pues falta de, desesperación yo creo que pueden sentir, o culpa, pues llegan hasta el suicidio, es algo muy complicado, pero el Poder Judicial se está preocupando por eso y vemos en la participación de los jueces y del Centro Estatal de Convivencia esta intervención para que esto ya no siga sucediendo. Ahora, una cosa que también me gustaría recalcar antes de terminar el programa, que estamos a punto de finalizar, es que los juicios tienen una duración, en los juicios mercantiles, penales, incluso el penal pues tiene un término de un año, ¿verdad? Pues pueden acabar, como lo marca la ley, en las cuestiones familiares puede durar toda la vida, porque los hijos, a lo mejor son hijos que tienen algún problema de incapacidad y toda la vida van a ser menores de edad, van a ser personas que van a ocupar tutores. O bien puede durar muchísimos años porque pueden ser hijos que tienen 6 meses, un año y van hasta los 18 años. Entonces esto es complicado también para los jueces visualizar convenios o arreglos que tengan tanta duración. Sí, claro. Me atrevo a decirte que la creación del Centro Estatal de Convivencia ha sido de gran ayuda al Poder Judicial porque no solamente por el apoyo que nos prestan, sino en la resolución de los procedimientos, porque muchos procedimientos se resuelven en convenio, atendiendo a que existe un Centro Estatal de Convivencias que nos da el respaldo en cuanto que sea una convivencia supervisada, en cuanto que sea una terapia de integración, en cuanto que se realicen evaluaciones. Eso anima a las partes en sí a llegar a un acuerdo para la solución del conflicto que se presenta. Y eso ya en sí resume todo un procedimiento. En lugar de desahogarse pruebas y analizarse y dictar sentencia, ya con el convenio, atendiendo a la voluntad de las partes, se resuelve en sí el conflicto. Sin embargo, una cosa importante que refirió el licenciado Aníbal es en cuanto a que con la sentencia o con el convenio no concluye el procedimiento, y menos en materia familiar, que en sí la ejecución es muy prolongada porque en sí dura hasta que se cumple la mayoría de edad y en algunos de los casos se extiende. Claro, porque vemos que los hijos pues siempre serán hijos, ¿no? Al final de cuentas, pero no, la gente no tiene esa concepción. Ahora, una de las cuestiones que dentro de este punto quería ver con la cuestión del centro es reiterar
que la perspectiva del centro es que se cumplan las obligaciones de convivencia de manera natural y lograr que esos convenios se cumplan también en forma natural. Y esto implicaría que ya no habría más conflictos, o que los conflictos que llegue a haber, porque al final de cuentas estamos en la convivencia, se arreglen también entre ellos mismos, como lo hacemos por la mayoría de los matrimonios o de las parejas, ¿no? Sí, una de las tareas del centro que no está en el catálogo es enseñar a los padres a llevarse bien, a llegar a acuerdos, a confiar en ellos mismos, ¿no? Claro. Es algo que se logra, podemos decir, de manera conjunta, ¿no? Con el trabajo que se hace en las terapias de integración o en las convivencias, ¿no? El tratar de ayudarlos a llegar a esos arreglos. Hay veces que te quieren utilizar al supervisor de mensajero, ¿verdad? Dígale que está enfermo de esto y tiene que tomar tal cosa. Entonces el supervisor le dice, bueno, pase usted, vamos a una sala y ustedes platican y usted le explica qué tiene. Y es tratar de eso, ¿no? De que no siempre tengan a alguien en medio, claro, que va a evitar el conflicto y que va a dar los recados, ¿no? Sino que ellos aprendan a comunicarse y a llegar a acuerdos por el bienestar de sus hijos. Que al final de cuentas es lo que llega a ser el beneficio para las familias. Como comentábamos al inicio también, recordar que las familias seguirán siendo familias aunque haya divorcio o separación. Solamente será otro tipo de familia, ¿no? Pero será familia al fin y al cabo. Licenciado Rodimero, ¿algo que quiera agregar? No, reiterarles el agradecimiento por la invitación y estamos a la orden ahí en el juzgado. Gracias, licenciado Aníbal. Gracias por la invitación. Listo. Muchas gracias y bueno, pues agradecemos a usted que nos haya acompañado. Estuvo con nosotros el licenciado Rodimero García Gauna, juez de ejecución familiar oral. Muchas gracias, licenciado. Al licenciado Aníbal Bacara Guerrero, jefe de la unidad de convivencia del Centro Estatal de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado. Muchas gracias, licenciado Aníbal. Pero sobre todo gracias a usted que por vernos hace posible este programa de diálogos judiciales, donde queremos aumentar un poquito la cultura de la legalidad de la sociedad, bueno, y también de nosotros mismos, porque esto nos ayuda a recordar lo que somos y para qué estamos aquí. Muchas gracias, los esperamos en la próxima sesión de Diálogos Judiciales.